¿Se acuerda que hace un par de semanas cuando estuvo acá Susana Rinaldi hablando de Piazzolla, yo hablé de este libro, El malentendido, ¿eh? Que creo que es una reedición, que ya había tenido una edición hace unos años, de Diego Fischerman y Abel Gilbert, sobre Piazzolla. Muy buen libro. Hoy lo volvemos a decir porque está Abel Gilbert con nosotros, que acaba de sacar otro libro. Así que vamos a hablar de un poquito de cada uno si tenemos tiempo. Satisfaction, como el tema de los Rolling Stones, Satisfaction en la ESMA, es un título provocador, a ver, ¿no? Música y sonido durante la dictadura. Yo me acuerdo, acá estuvo, es otra cosa totalmente distinta, pero está el libro Odorama de Federico Cuxo, que ve la historia desde los olores. Y acá se ve la historia, un periodo muy concreto de la historia, los años de la dictadura, desde los sonidos, no solo la música, sino todos los sonidos. Vos sos músico además, ¿no es cierto? Sí, buenas tardes. Sí, Buenas soy tardes. músico. Y gracias por invitarme. Soy músico y, bueno, soy profesor universitario, asociado a la música, esencialmente. Y, bueno, este trabajo me costó más de 6 años de investigación de tratar de reconstruir lo que podemos llamar el régimen de escucha de esos años. Claro, y lo haces tomando todas las escuchas, sin ningún tipo de jerarquía, o sea, alta música y cualquier ruido que andaba por ahí. Digamos, Sonidos. cómo funcionó el oído, cómo funcionó la percepción, de un lado, cómo funcionaron las representaciones de la violencia en ese momento y cómo fueron también las músicas, para llamarlo de alguna manera, afirmativas del régimen. Porque también hubo de eso, ¿no? Ya sea en la música académica, ya sea en la música popular. Claro, Eh, pones y algunos entonces, casos, digamos, pero llama mucho la atención, ya desde el título se habló tanto, ¿no?, de la proximidad de la ESMA con obras sanitarias donde estaban los recitales de rock, que se escuchaba la música de uno, qué sé yo, se podía llegar a escuchar las músicas como el tema Satisfaction que se usaban durante las sesiones de tortura. Bueno, también haces mucho hincapié en eso y también mucho hincapié en el rock, que es muy interesante, que por ahí no se tenía la conciencia de las cosas que se decían en ese momento, ¿no es cierto?, en las letras de rock. yo creo que ni siquiera los músicos tenían conciencia. Digamos, porque ahí es donde aparece el horror. El horror lo que hace es anular la percepción. Eh, Entonces, si vos cantas una canción sobre Tupac Amaru, sí, que es un cuerpo Spinetta. descuartizado, en un momento donde la primera definición del desaparecido es un cuerpo que no se puede reconocer porque sus miembros han sido troceados, Sí, y que no haya interconexión entre los dos, los claro. conceptos de la canción y el concepto del lenguaje del Estado, Sí, ahí te está diciendo, ahí está pasando algo. Está pasando algo del punto de vista de la percepción, de la recepción del sí. objeto y de aquel que puede cantar eso sin tomar conciencia de lo que está cantando. El tema se llama Águila de Trueno, Águila de Trueno. de Así, Spinetta. Y vos contás en el libro, me puse los anteojos para decir exactamente, que Spinetta en aquellas épocas tenía la necesidad de aclarar en vivo que no era una canción ideológica. Él decía, claro, claro, pero como si algo podría estar desprovisto pero obviamente, pero bueno, ¿no? el miedo también, todos teníamos No, miedo, ¿no no, es cierto? desde ya, una cosa que es importante, con 45 años de distancia, Sí, uno no habla desde la superioridad moral e intelectual, sino lo que busca es entender claro. cómo podía funcionar el terror, ¿no? O sea, no es una cuestión señalatoria, porque, o sea, si el artista era consciente o no era consciente de aquello que estaba cantando, en un lugar es indiferente a la luz de una investigación histórica, Claro, ¿sí? claro. Y así hay varios ejemplos, hay ejemplos extraordinarios hasta casi de fallidos, Como ¿no? que, Entonces, digamos, y digamos, retomando un poquito lo que vos decís de por qué elijo el rock. Bueno, elijo el rock porque ese es el momento más emergente en términos de la industria musical, de un sector juvenil más activo, que mm. tenía supuestamente mayor articulación con la realidad, y también porque yo era adolescente y escuchaba rock. Bueno, Entonces, eso te querría yo decir, Abel, porque es interesante a medida que uno va leyendo el libro,
quién está hablando, quién narra, quién cuenta, ¿no? Vos en un determinado momento, yo creo que ya en la segunda parte o llegando al final, asumís y decís, bueno, este soy yo, y hablás desde el yo en primera persona y te pones ahí como el adolescente que eras, rockero y amante de la música y asistente a todos los recitales, porque hay una mirada académica también al principio, hay distintas miradas. Hay un desdoblamiento del registro que es completamente deliberado Claro, y tiene que ver en un momento muy específico, que es que yo hablo, digamos, paso del nosotros, del majestático, ¿no? Al él, a una tercera persona, que es la primera aproximación, ¿no? sí, Pero después ya me veo obligado a hablar de mí mismo, porque claro. estoy hablando de la única obra que el ejército encomienda a un compositor clásico. Es la única obra curada por el ejército, que es, que es la cantata San Martín de Roberto Camaño. Y Ah, entonces me veo obligado a decir, yo estudiaba con ese compositor. O sea, claro, es ineludible. claro, claro, claro. Pero además, No necesariamente en tonos autoincriminatorios, sino para tener en cuenta las opacidades, los claroscuros, sí. los silencios que me involucraban como una persona de 19, de 20 o de 21 años, A eso me ¿no? refiero. No estás tomando un periodo de la historia y analizándolo, estás tomando un periodo de tu vida también, ¿no es cierto? Estabas ahí metido, todos Por eso tiene estábamos. también una clave autobiográfica, ¿no? O sea, Claro, no soy un investigador que va, no sé, a ver los comportamientos de una comunidad, no sé, amazónica. no, No, por estoy hablando supuesto. de mi propio tiempo de educación sentimental, ¿no? En el momento Exactamente. más horrible de la Argentina. Vos decís también, por ejemplo, recordás muchos temas de Charlie, ¿no? De Serú Girán. Ujú. Me gustaría recordar un poquito, porque vale la pena. Por ejemplo, Estamos ciegos de ver, cantaba Charlie en Los Sobrevivientes, ¿no? En 1979. Y vos decías que en ese momento nadie hacía una lectura política. No, yo digo que las lecturas podían ser acotadas, podrían ser limitadas, no es que nadie hacía. Mm, Podríamos arreglar, si pudiéramos reescribir la canción de Charlie, podríamos decir, estábamos sordos de tanto escuchar, claro, ¿sí? claro. Ciegos de Digo, ver, la sordos de lectura escuchar. política, Sí, digamos, no es que era todo un mar de silencio, pero por ejemplo, ese disco de Serú Girán, que era La grasa de las capitales, Grasa de las la, Capitales. Año la 79, tapa ¿no? Claro, la tapa fue por lo general asociado a la revista Gente, ¿sí? Porque Sí, tenía la misma tipografía, sí. pero se pasó por alto un hecho fundamental, que el baterista, Moro, aparece como carnicero, Bueno, inmaculado, y el cuerpo está sustraído. O sea, si había un país que, aparte dice Moro campeón mundial, si había un país campeón mundial, entre comillas, de los cuerpos sustraídos, era la Argentina. sin En ese duda. momento que Videla da la definición de desaparecido, que no se sabe dónde está, que es una suerte de cuestión inasible. Entonces digo, esto es lo que podemos reponer desde el presente. No es que no Sí. se decía nada. No, más bien. Pero Es fíjate, la por ejemplo, distancia. vos pones el caso de No te dejes desanimar. Eso fue de Charlie también, ¿no es cierto? No de La Charlie, pero en máquina de ese hacer momento pájaros. es una canción del 77, y es Eh, una canción que en su momento estaba escuchada como una canción contra el bajón. sí, ¿Sí? Y es una canción que en un momento donde el argot rockero, la palabra matar era un objeto de ponderación, este disco mata, este concierto mata, y Mata Mil era ya, digamos, la hipérbole absoluta. eh, En esa canción, Charly García repone el verdadero significado del verbo. Y entonces dice, no te dejes desanimar, no te dejes matar. Y la canta en el Luna Park sí. una noche de junio en que desaparecen de la ciudad de Buenos Aires 8 personas. Entonces, esto es lo que la perspectiva nos puede mostrar. Entonces, volver a escuchar esa canción desde ese lugar es más escalofriante, ¿Qué te ¿no? parece? Vos reproducís. Si el miedo te derrumba, si la luna no te alumbra, si tu cuerpo no da más, no da más. Si tu cuerpo no da más, no te dejes matar. Epa. Claro, claro, pero en ese momento, ¿por qué no das más? Queda, Claro. quedaba un poco en el aire. O sea, es el 77, es el segundo año de mayor, digamos, donde la maquinaria represiva está, viste, buscando una cuestión del orden capilar, ¿no? Hasta los últimos intersticios
de disidencia Entonces, bueno, cantar eso en ese contexto era algo de enorme coraje. Sin duda, sin duda. Enorme coraje, aunque no lo entendiera la mitad del público. Y aunque él mismo no lo entendiera. Entre comillas Vos, diciéndolo, ¿no? vos O hablás sea, en el libro, no solamente de la memoria auditiva, mezclás también, hablas de algunos textos literarios, de respiración artificial de Piglia, libros de esa época, Flores robadas en los jardines de Quilmes, de Jorge Asís. Hablas de la polémica sobre el exilio de Cortázar Julio Cortázar y con Liliana Liliana Hecker. Hecker, y vos decís, bueno, se habla de esto, pero por ahí había 40.000 jóvenes cantando que se Alicia en el país, y de eso, si eso no tuvo más influencia o más peso, ¿no? Bueno, en principio me llama mucho la atención la polémica porque Liliana Hecker, cuando quiere darle a Cortázar cuenta de una cantidad de actividades opositoras, resistencia es una palabra muy grande, está Eh, asociada a los maquis, a la resistencia francesa, ¿sí? Habla de los talleres literarios. O sea, digo, Bueno, había pero un corte. hubo una cierta, es otra cosa, es más No, acotado, pero lo desde ya que lo hubo, hubo, sin duda. pero que no había registro cultural y político de que 30.000 personas podían estar cantando El asesino te asesina. Claro, es muy Esto es fuerte, lo es tremendo, impactante. es ¿Por verdad. qué? Y porque en rigor no había una articulación política entre la disidencia intelectual y política y la contracultura. Por No, eso yo hablo del ejemplo checoslovaco, que Carta 77 de Václav Havel mm, se funda después de una racia en un recital de rock donde a la gente le cortan el pelo. A mí me ajá, cortaron el pelo 2 veces durante la sí, dictadura. seguro, seguro. O sea, eso no sucedía acá porque había un corte generacional muy fuerte, había muchos prejuicios y había, digamos, un abismo entre las personas de veintitantos y los de 40, ni hablar de los 60, ¿no? Sin duda era Entonces, así. Claro, imagínate, estamos en un momento donde un tuit lo busca capitalizar todo el mundo. Bueno, en ese momento no había ni mecanismos, ni inteligencia, ni instrumentos conceptuales para decir, escucha, hay 30.000 personas que están cantando El asesino te asesina. Ni los milicos se daban cuenta, porque la policía después los molió a golpes por cuestiones contravencionales. claro, por cualquier otra cosa. No, absolutamente. Claro, es así. Nos queda poco tiempo y te quería hablar un poco del malentendido. ¿Vale? Este libro se reeditó ahora. ¿Cuándo salió por Sí, primera lo vez? editamos por primera vez con Diego en 2009. Ajá, En el 2009. Y bueno, en este caso Random creyó oportuno su reedición sin duda. porque coincidía con el centenario del nacimiento de Astor. Así es. Eh, le incluimos un nuevo prólogo y algunos añadidos o correcciones que venían al caso a 12 años de Pero es muy distancia. interesante el libro porque más allá de hablar, como hay otros libros que hablan de la vida de Piazzolla y demás, acá hay todo un análisis de la época, hay un análisis sobre la música en la época. Es un libro que, además de hablar de Piazzolla, habla de toda una situación, ¿cierto? Un momento histórico, digo. Desde ya, porque la música no existe sin contexto. Claro, Uno puede analizar la música en función de sus propiedades inmanentes, pero la música tiene tramas, tiene mediaciones, tiene Estado, tiene empresas, tiene público, tiene crítica. ¿Y cómo vamos a sustraer de eso a Piazzolla, que era un gran agitador y un gran personaje de una escena cultural? sin ¿No? Con duda. sus berrinches, con sus hallazgos, con sus peleas, con Sí. su, ¿no? Un personaje verdaderamente fuera de lo común, que pendulaba. Cuando lo criticaban del mundo del tango decía que era compositor clásico. Cuando lo criticaban de la música clásica se refugiaba en el tango. Pero era un gran agitador y un hombre que, bueno, de los más importantes de la cultura argentina del siglo XX. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Vos sos músico, además de periodista y Sí, de escritor. sí, sí, sí. Tenés un grupo, ¿no? Contá un Tenía poquito. un A ver. ensamble, porque ahora está, digamos, parado por muchas razones, con el cual me presenté en el Centro Experimental de Teatro Colón, en CCK, en la usina. Grabé 4 discos, 3 de ellos afuera, se editaron, pero digo, hoy el disco es un problema, ya nadie escucha discos, ya no, nadie... Entonces, bueno, nada,
Todo eso ya lo pienso más en una escritura más académica, pero este es tiempo de escribir ensayos, no es tiempo de componer. Bueno, ya vendrá un próximo entonces, si lo decís No, así. Pues... este año mismo, este año mismo. ¿Podemos saber sobre qué tema? No todavía, pero va a ser sobre un cantante popular muy importante de la Argentina. Bueno, lo esperamos entonces, Abel. Primera vez que estás en el programa, me alegro de conocerte. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias a vos. Bueno, enseguida volvemos, no se vayan, nos queda un bloque todavía.